comer. Al tiro. Ya, perfecto. Mire, yo les traje dos bebidas, ¿ya? Que son muy tradicionales del sur de Chile y también muy utilizadas por los mapuches y por las culturas en general originales de Chile. Mira, vamos a conocer, no sé, ¿quién conoce el mate? Yo. ¿Quién ha tomado mate? Yo. Lo tomamos. Perfecto. ¿Y quién conoce el ulpo? ¿Te gusta? ¿O más o menos? Oye, mira, vamos a conocerlo y el que se anima a probarlo lo va a poder hacer, ¿ya? Porque vamos a probar un poquito de mate y un poquito de ulpo, ¿ya? Bien ordenado, lo que quieran. No obligación porque el mate es un poquito amargo, ¿ya? Y el ulpo lo vamos a hacer un poquito más dulce. Pero mientras lo preparan, pueden ir comiendo ellos. Sí, pero quiero contar una cosa. Ah, miren, momento. Quiero contar un poco por qué. Escuchen un poquito, silencio. Niños, a ver. Un poquito. La mía va a contar 3. 1, 2 y 3. Ok. Yo les quiero contar un poquito también de dónde aprendí esto del mate y el ulpo. Yo viajé hace un tiempo, hace varios años, viajé y me fui a una isla en el sur de Chile, ¿ya? Y llegué a esa isla sin conocer casi nada. Era una caleta de pescadores, vivían 300 personas, una isla que ni siquiera aparece en los mapas, que se llama Isla Toto. Aparece en los mapas así como un microscopio. Y la cosa es que viví en esa isla como un año y ahí empecé a conocer las tradiciones del lugar. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención es que todo el mundo y a toda hora, los niños, adultos, jóvenes, tomaban mate. Entonces yo empecé también a tomar mate, porque era lo que tomaban ellos. Y me empezó a gustar mucho y desde ese día que fui a la isla y viví 12 años hasta el día de hoy, yo trabajo tomando mate, ¿ya? Y me hace bien, porque hace bien para la guardia, todo eso. Y lo tomo sin azúcar, hay gente que lo toma con azúcar, porque lo hace un poquito menos amargo, pero también eso hace que uno engorde mucho y hace mal para la salud. Entonces lo tomo sin azúcar. Y le vamos a probar ahora mate sin azúcar, que es el mate para los palitos, ¿ya? Así que les voy a mostrar, antes de partir, les voy a mostrar un poco cómo se hace, ¿ya? Y después empiezan a ver para acá.